Hola, soy José Antonio Rodríguez de Telecom Trainers y te voy a mostrar cuál es el menú del usuario activo con su información, enlaces y prestaciones disponibles. Y lo más importante, el acceso a mis preferencias, desde donde podrás implementar la configuración de tu usuario de trabajo. Y el acceso a los ajustes de todo el sistema CRM. En la parte superior derecha tenemos un botón con nuestras iniciales de usuario. Al pulsar sobre este botón se nos mostrará el menú del usuario activo. En este menú tenemos información, algunas prestaciones y algunos enlaces. Como información vemos nuestro nombre y apellido, nuestro usuario, que se corresponde con la dirección de correo electrónico que hayamos asignado durante la activación del CRM o que el administrador del CRM haya asignado durante la creación de nuestro usuario. También tenemos toda la información sobre la política de privacidad de VTiger. Y de igual forma tenemos la declaración de seguridad de VTiger. En esta página encontrarás toda la información relativa a la seguridad que VTiger tiene implementada en su CRM, así como estándares y regulaciones, entre ellas la RGPD. Tenemos recompensa de errores, mejores prácticas y preguntas más frecuentes. Y como información también tenemos la versión actual de VTiger Cloud CRM, en este caso la versión 9. Dentro de la información que nos facilita el menú del usuario activo, también tenemos las novedades. Este enlace nos lleva a una página donde podemos ver todas las notas sobre la versión Cloud por años y meses. En concreto, las mejoras que se han ido implementando en el CRM. Aquí podemos ver que VTiger está constantemente mejorando y añadiendo nuevas prestaciones o funcionalidades a su sistema de gestión CRM. Como prestaciones o funcionalidades tenemos la posibilidad de activar el modo oscuro. Podemos asignar una imagen o fotografía para que el resto de usuarios puedan identificarnos correctamente. Podemos mostrar nuestro estado al resto de usuarios de nuestra organización e incluso a clientes finales que puedan comunicarse directamente con nosotros a través del live chat de VTiger. Las opciones que dispone son en línea, es decir, que podemos aceptar chats, ocupado, es decir, que no aceptamos nuevos chats, pero podemos continuar y finalizar los chats que tenemos activos, y la opción de fuera de línea. Con esta opción no podemos trabajar en ningún chat. Y como enlaces, es decir, apartados dentro del propio CRM, tenemos mis preferencias, desde donde podrás asignar y modificar la configuración de tu usuario de trabajo. En él encontramos información del usuario, como es, por ejemplo, el rol, el idioma. Tenemos información del empleado, donde tenemos el nombre, el apellido, email, departamento, etc. Los grupos de trabajo, dirección del usuario, preferencias de divisas y números, horario laboral, preferencias de uso de VTiger y además nuestra firma para los correos electrónicos. Todo lo relativo a la interfaz de mis preferencias lo veremos con detalle en un nuevo vídeo. Ajustes. Este enlace nos muestra la interfaz de configuración del CRM. Este enlace solo está activo para usuarios administradores del sistema. Desde esta interfaz se configuran todos los parámetros del CRM. Dedicaremos un vídeo a comentar de forma más detallada y general esta interfaz, así como iremos mostrando en sucesivos vídeos aquellas opciones de la configuración del CRM que son necesarias para el funcionamiento del sistema, como son los ajustes del correo electrónico, u otros más relevantes o utilizadas, como son usuarios, roles, diseños y campos de módulos, flujos de trabajo, información de la empresa, gestión de impuestos, ajustes del calendario, etc. Facturación. Desde esta interfaz podemos seleccionar la edición de VTiger que se ajusta más a nuestras necesidades. Tenemos la posibilidad de comparar las ediciones con todas sus características y prestaciones. Tenemos los precios
de las 3 ediciones actuales, la modalidad de facturación, ya sea anual o mensual, y los detalles del pago. Y por último, el enlace para cerrar sesión en el CRM. Tal y como VTiger nos indica en su declaración de seguridad y en concreto en las mejores prácticas, dejar su sistema desatendido o no cerrar la sesión puede conllevar un riesgo en la seguridad del sistema. Por lo que no olvides, cada vez que finalizas tu trabajo en el CRM, cierra la sesión desde el menú del usuario activo. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en próximos vídeos.